Buenos días, voy a explicar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre existe cuando dos cuerpos se desplazan uno sobre una superficie. Puede ser una superficie plana, si este cuerpo se desplaza sobre este, tiene una velocidad en esta dirección y sentido, la fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento. Si tengo un plano inclinado, si el cuerpo sube, la fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento, es decir, tiene la misma dirección que el movimiento, pero sentido opuesto. Se cumple que esa fuerza de rozamiento siempre es igual a un coeficiente de rozamiento por la normal. Mu depende de las superficies en contacto y es un coeficiente, va a estar siempre entre 0 y 1. Y normal es la fuerza normal. Bien, si estuviera en un plano recto, la normal, esto sería el peso, la normal sería hacia arriba. En el caso de un plano inclinado, vuelvo a repetir que, aparte de esa fuerza de rozamiento, existiría un peso que es perpendicular a la superficie de la Tierra y la normal, que siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Bien, en este caso, si queréis calcular la fuerza de rozamiento en un plano, la fuerza de rozamiento sería igual al coeficiente por la normal, pero en este caso, como ya os dije, el módulo de la normal es igual al peso. Aplicando la segunda ley de Newton, la normal es igual al peso. En el caso de un plano inclinado, tendría estas tres fuerzas fundamentales, ¿vale? La fuerza de rozamiento, si existe, que puede que nos digan que no, existe el peso y existe la normal. Bien, lo primero que tenía que decir es elegir las dos direcciones. Esas son las dos direcciones que existen. Y descompongo el peso. El peso va a tener una componente que, si le llamamos a este lado eje Y, le llamaremos peso Y, y va a tener paralela al otro eje, partiendo de aquí, una componente px. Este ángulo, que es alfa, va a ser el mismo ángulo que aquí, con lo cual el módulo de peso Y va a ser igual al peso por coseno de alfa, mientras que px va a ser igual al peso por el seno de alfa. Esto por trigonometría. Bien, en este caso, si aplico la segunda ley de Newton al eje Y, se cumple que el módulo de peso Y tiene que ser igual al módulo de n. ¿Por qué? Porque en el eje Y la aceleración en el eje Y es 0. Entonces esto implica que el resultante de las fuerzas en el eje Y sea igual a 0. Bien, con lo cual, si quisiera calcular la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Pero como la normal es peso Y, va a ser coeficiente de rozamiento por peso
coseno de alfa. Bien, os repito, las tres fuerzas fundamentales que va a haber siempre en los movimientos de los cuerpos va a ser peso, es una fuerza de atracción gravitatoria, y siempre es perpendicular a la superficie de la Tierra. Una fuerza de acción y reacción, que ya lo veréis por qué, siempre es para arriba, ¿vale? Y perpendicular a la superficie de contacto de los dos cuerpos. Esta fuerza siempre existe cuando tenemos un cuerpo que se en contacto con otro. ¿Vale? Esta es la superficie de contacto entre estos dos cuerpos. Esta es la fuerza normal. Y por último, la fuerza de rozamiento, que puede existir o no existir. Esa fuerza de rozamiento siempre tiene la misma dirección que el movimiento, pero sentido opuesto. Si el cuerpo se moviera para allá, la fuerza de rozamiento sería para acá. Si este cuerpo, en vez de subir, bajara, la fuerza de rozamiento sería para abajo. ¿Bien? Bien, ¿cómo resolvemos los problemas de dinámica? Bien, pues los problemas de dinámica siempre primero tenemos que dibujarnos las fuerzas que existen. Siempre yo me las he dibujado. Segundo, descomponer las fuerzas. ¿Cómo que descomponer las fuerzas? Si elegimos un sistema de referencia perpendicular y descomponemos todas las fuerzas en ese sentido. ¿Cuál es mi sistema de referencia? Bueno, pues aquí está claro que el sistema de referencia es este y este. Mi sistema de referencia en un plano inclinado va a ser siempre este y ese. Tercero, calculamos el valor de cada fuerza. Si se puede. Habrá veces que no se pueda y esa es la incógnita, pero yo voy a intentar siempre calcular cuánto vale cada fuerza. Voy a saber cuánto vale el peso en todas las situaciones, ya lo sabéis, es la masa por la gravedad. Si me dan la masa a la gravedad, puedo calcular el peso. En esta situación sé que la normal es igual al peso, tengo la normal. Me piden la fuerza de rozamiento, tengo mu y n. ¿Vale? Me dicen que existe una fuerza que tira del carrito. Vale, pues aquí habría una fuerza del coche. Me dicen que aquí hay una fuerza que el coche hace, pues va a ser para arriba. Esa va a ser la fuerza del coche. Me lo pueden dar o no me lo dan, pero yo tengo que saber cuál es. Bien, calculamos el valor de cada fuerza. Cuarto, calculamos la resultante de las fuerzas en cada eje. Y lo que sí sabemos, porque lo estamos aplicando aquí, es que la resultante de las fuerzas en el eje Y siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sale volando, porque la aceleración en el eje Y siempre es cero. No se mueve en el eje Y, no cambia velocidad en el eje Y. Bien. 5. Aplicamos la segunda ley de Newton.
¿Vale? Voy a poner varios ejemplos. Ejemplo 1. Tengo un coche, ¿vale? Me dicen que el coche sería el más sencillo. Tengo un coche de un motor que hace una fuerza de 50 newton. Me dice que la masa del cuerpo son 1000 kilogramos. Me dicen que el coeficiente de rozamiento va a ser 0,1. Y me preguntan la aceleración. Bien. Me dibujo el esquema. Me dibujo las fuerzas que actúan. Fuerza del coche. Peso. Normal. Peso perpendicular, la normal también perpendicular en sentido contrario. Además me dicen que existe un coeficiente de rozamiento, por lo tanto debe existir una fuerza de rozamiento. Primer apartado, fuerzas que existen. Bien, descompongo las fuerzas. En este caso no tiene sentido porque ya está. Eje Y, eje X. Todas están en el eje Y o en el eje X. Calculamos el valor de cada fuerza. Bueno, sé esta fuerza del coche. ¿Sé el peso? Sí. Peso va a ser igual 1000 por 9,8.